Buenas noches, soy John Jairo Muñoz Gaviria, docente y director del curso Gestión de la Innovación y la Transferencia Tecnológica. Hoy es jueves 15 de julio de 2021 y son las 7 de la noche. Hasta el momento no ha ingresado algún estudiante. eh, Hoy se va a desarrollar la tercera web conference de este curso. Voy a esperar 5 minutos más para, para darle espacio para que pueda ingresar pues, alguno de los estudiantes. Y si no es así, pues continúo con la grabación de esta web conference y lo que haremos es que ingrese o no ingrese a alguien, pues igual se publicará en los foros del curso la gestión, la innovación y la transferencia tecnológica, para que los estudiantes de este curso que asistan y los que no puedan asistir, que la puedan mm, ver o repetir y tomar pues, todas las indicaciones necesarias de esta web conference. Entonces voy a dar un momento, voy a esperar un momento más para poder dar inicio, ojalá con alguno de los estudiantes, y si no, pues dejaré la grabación realizada.
Siendo las 7:08, esperando a que ingrese alguno de los estudiantes, es posible que ingresen en el transcurso de esta web conference. Entonces, pues repito, yo soy John Jairo Muñoz Gaviria, soy el director y el tutor de este curso. El curso se denomina Gestión de la Innovación y la Transferencia Tecnológica, es de nivel tecnológico y hoy estamos desarrollando la tercera web conference para este curso. Hoy es 15 de julio de 2021. Repito, son las 7:08 de la noche. Esta web conference estaba citada en los correos de cada uno de los estudiantes, así como en el foro de cada uno de los estudiantes y en el foro de noticias del mismo curso. Estaba citada para las 7 de la noche. Van a ser las 7:10 y entonces voy a dar inicio al proceso de la web conference. Hoy vamos a hablar de lo que corresponde a las características y las clasificaciones de la gestión en este caso, de la vigilancia tecnológica. Primero, vamos a definir qué cosa es la vigilancia tecnológica y cómo esta vigilancia tecnológica se puede entender. Y a su vez, cómo esta misma se divide y esas divisiones, cuáles son sus diferencias, cómo se llaman y cómo se aplican. Vigilancia tecnológica es un término más bien nuevo, no es un término muy viejo, es un término que se está usando desde los años 90 para acá más o menos, siendo más usado ahora, por lo menos en Colombia, apenas muy nuevo, de forma tal que hay todavía una muy buena cantidad de personas, y en el mundo, no solamente en Colombia, que no comprenden muy bien lo que es la vigilancia tecnológica. De hecho, pudiera uno decir que todavía existe una muy buena cantidad de personas que no saben lo que significa el término vigilancia tecnológica. Cuando nos referimos a este término, estamos obviamente involucrando términos como vigilancia y como tecnología. Una persona cualquiera con muy poca preparación tecnológica y de investigación, pues pudiera de una o de otra manera intuir de qué se trata el concepto vigilancia tecnológica. Cuando hablamos de vigilancia, lo que estamos proponiendo o lo que propone el concepto como tal es pues estar atentos a lo que suceda, ¿sí? con algo, estar muy informados, muy al pendiente de qué sucede, cuándo sucede, cómo sucede, por qué sucede y cómo termina, por ejemplo. Eso sería es como una definición muy burda de lo que pudiéramos denominar como vigilancia. Realmente es estar muy atentos, muy pendientes de lo que está sucediendo en el entorno, ¿sí? De lo que está sucediendo alrededor, bien sea de un grupo de personas, una empresa, una situación. Y cuando hablamos de tecnología, pues estamos hablando de todo aquello que involucra el concepto de conocimiento, de gestión del conocimiento, y es posible que aquí muchas personas se confundan, porque es posible que algunos asuman que cuando hablamos de tecnología, solo estamos hablando de programas, de software, de equipos, de hardware y de el uso de estos en conjunto, entonces de equipos tecnológicos.
Y la tecnología no solamente comprende esa parte, esa pudiéramos llamarla o pudiéramos denominarla nosotros como una tecnología sistematizada. Ahora, los idiomas son un concepto de tecnología. Lo que pasa es que no es una tecnología sistematizada, aunque sí comprende unos sistemas, pero no son sistemas cibernéticos, no son sistemas robóticos y en este caso, pues muchas personas pudieran considerar que no son sistemas. Los procesos que realizan las empresas fuera de lo tecnológico, hablándolo desde el concepto sistemático, pues claro que fuera del concepto de los sistemas, entonces las empresas también involucran tecnología. Lo que pasa es que podemos hablar, en este caso, de tecnologías muy ancestrales o tecnologías ancestrales, tecnologías más o menos contemporáneas y tecnologías futuristas, pudiéramos dividir. ¿Cuáles pudieran ser las tecnologías que yo denomino ancestrales? Por ejemplo, la agricultura de una manera orgánica. Es un concepto de tecnología porque fue adquiriendo ese concepto tecnológico en cuanto a cómo se hacía, quién lo hacía, cuándo y en dónde se hace, por qué y cuáles pueden ser o los pros y los contras de hacerlo de una manera o de no hacerlo de otra manera. Y siempre se aprendieron cosas cuando, por ejemplo, eh, hubo tiempos de sequía o cuando, por ejemplo, hubo tiempos de demasiada humedad. En los fríos máximos y en los calores extremos también se aprendió. Y entonces las personas, aunque ancestralmente lo hacían, ya sabían y aprendieron cómo proteger sus cultivos dependiendo de la situación y el momento. Entonces, claro que eso es una tecnología. Lo que pasa es que era una tecnología social. Luego aparece una tecnología más contemporánea, apalancada en, obviamente, en el desarrollo, en la innovación, y entonces aparecen máquinas que permiten desarrollar con mayor facilidad y con mayor extensión pues, los conceptos estos de la agricultura, por ejemplo. Hoy ha habido, debido exactamente a esa innovación, a ese desarrollo, pues una gran cantidad de actividades nuevas frente al concepto de siembra y cultivo, por ejemplo. Ya hoy podemos medir con mayor facilidad debido al desarrollo tecnológico, hablándolo desde la parte sistemática o de los sistemas, involucrando hardware y software, ya podemos medir con mayor certeza y con mayor exactitud, inclusive adelantarnos, en este caso más que pronosticar, determinar cuándo va a suceder, más que pronosticar, y entonces determinar si va a haber tiempos de sequía y cuánto va a ser ese tiempo de sequía, qué tanto calor va a ser, y que los equipos que existan alrededor del sembrado, por ejemplo, puedan abrir alguna serie de aspersores, algún conjunto de equipos tecnológicos, mecánicos o técnicos o tecnológicos, que esparzan agua sobre el cultivo. Entonces ya ni siquiera el hombre tiene que estar tan pendiente de lo que antes hacía y era todos los días visitar el cultivo, mirar el campo, mirar el cielo, leer el tiempo, leer el día y después tomar una decisión sobre cómo actuar frente a esa lectura que hacía. Los equipos tecnológicos basados en la innovación y en el desarrollo hacen esa serie de pronósticos
y basados en algunos algoritmos, pues determinan si necesita agua, dependiendo de la temperatura que esté haciendo, dependiendo de la fuerza de esa temperatura, a mayor o menor temperatura, y entonces determina qué cantidad de agua, qué caudal de agua y qué tanto tiempo va a necesitar hacer ese reguero. Y permite que los aspersores, pues obviamente hagan su función. Y cuando determina, según esos algoritmos, que ya fue suficiente, dependiendo de los análisis de terreno y todo lo demás, que son algoritmos que deberán estar cargados dentro del software, entonces determinará, dependiendo del cultivo, determinará cuándo cierra los aspersores y deja de rociar agua. Inclusive hay algunos que pueden hacer mezclas, no solamente agua, sino también algunas especies de, bien sea nutrientes, bien sea productos químicos para el crecimiento, para evitar algún tipo de, no sé, animales, algún tipo de colonizador. Y entonces ayuda no solamente a que la planta sobreviva, sino que también además ayuda a su mejor, producción, a una mayor producción, casi que asegurando la producción. Esto ha hecho que el ser humano pues tenga menos interacción con el proceso y entonces pues también ha generado un inconveniente y es que el ser humano ya no aprende como lo hizo. O sea, anteriormente el señor cultivador tenía que ir al cultivo, revisar las plantas, leer el clima, conocer el terreno, tenía que tener algunas informaciones básicas, básicamente eran estadísticas, cómo pasó el año anterior, el año inmediatamente anterior a ese, el tercero, el cuarto, el quinto, hacia atrás. Y entonces bajo esas premisas, el algoritmo pues era simple y sencillamente lo que él pensara y tomaba determinaciones. Y esas determinaciones lo llevaban a realizar algunas actividades. Obviamente eran más mecánicas, eran más del uso de la fuerza y entonces eran más demoradas, eran, no se podían realizar en extensiones tan grandes, necesitaba mucha mano de obra y pues cabía, el error era mucho más grande o podía caber un error con probabilidades mucho más grandes, porque cada quien tenía su propia forma de ver y su propia forma de pensar. Y dependiendo de su propio conocimiento, pues tomaba estas decisiones. ¿De qué se trata entonces hoy la vigilancia? Hoy, ¿de qué se trata hoy la vigilancia tecnológica? Para hablar de la gestión de la innovación y la transferencia tecnológica. Se trata de entender que todos esos saberes, que todas esas estadísticas, porque se basa en situaciones ya sucedidas, entonces las llamaremos estadísticas, porque deberán estar, bien sea apuntadas, anotadas en alguna parte, deberán estar escritas, investigadas, analizadas por alguien, y entonces las han convertido en algún concepto que lo podemos llamar programa. Estos programas, estas funciones logarítmicas que la computadora lee, las convierte luego en acción después de realizar una comparación entre muchas de esas actividades. Entonces, los equipos tecnológicos basados en sistemas tienen la necesidad de ser informados, tienen la necesidad de ser actualizados. Las decisiones que se tomen en cuanto a producción, en cuanto a proceso, en cuanto a determinaciones de todo tipo dentro de una organización, tendrán que tener esa información como insumo. No
no se toman o no se deben tomar decisiones si esa información no existe. Por ello, nosotros tenemos que hablar de la vigilancia tecnológica. ¿Qué es entonces la vigilancia tecnológica? No es otra cosa que el rastreo de quién, cómo, dónde, cuándo, qué está haciendo. Puede ser nuestra competencia, puede no ser nuestra competencia, pueden ser mercados totalmente distintos en este país o en otro. Podemos ser inclusive nosotros mismos. Es el rastreo, entonces, de cómo se usan los procesos, qué tecnología están utilizando, en qué forma la están utilizando, qué resultado les dio, qué tanto tiempo la implementaron. Todo eso lo vamos a convertir en estadística para generar nuestro propio logaritmo para la toma de decisiones. No solamente la vigilancia tecnológica es el insumo, sino que la misma tecnología realmente es el insumo. Vigilancia corresponde entonces a ver qué ha aparecido, o sea, no necesariamente tiene que ser nuevo, pero básicamente es qué ha aparecido nuevo. ¿Por qué? Tomamos algo que ya existe y podemos usarlo de otra manera y genera resultados diferentes. Eso se llama innovación. La innovación no solamente es crear nuevas cosas, también es crear nuevos resultados. Podemos partir de algo que ya existe, que inclusive se ha usado por muchos años, pero al usarlo de otra manera o al combinarlo con otro proceso, seguramente va a resultar en cosas diferentes. Y ese diferente resultado es lo que vamos a conocer con el término de innovación. En este caso, es una innovación que puede ser innovación en procesos e innovación en resultados o innovación en productos. Habría que determinar qué tan diferente y qué tan novedoso es lo que se hizo o qué tan diferente y qué tan novedoso es lo que resultó. A veces solamente es innovación en procesos y llegamos a un resultado que ya existía. Entonces no hay innovación ni en resultado ni en producto. Pero lo que sí hay es innovación en proceso. Hacerlo de otra manera, lograr el mismo resultado de otra manera. Ahora, para obtener un nuevo resultado u obtener un nuevo producto, claro que sí hay que partir de un nuevo proceso. Repito, un nuevo proceso no necesariamente significa un nuevo resultado o un nuevo producto. Un nuevo proceso puede resultar en un producto o en un proceso que ya se conoce y que exactamente lo imita. Pero para generar un nuevo producto o para generar un nuevo resultado, sí, por obligación, tenemos que contar con un nuevo proceso. Esa es una base. La vigilancia tecnológica lo que hace es rastrear no solamente el producto y el resultado y su relación con el medio, sino también ese proceso. ¿Cómo se realizó ese proceso? ¿Quién lo realizó? ¿Qué fue lo que involucró ese proceso? Para poder, de una o de otra manera, obtener ese resultado que puede ser novedoso. Ahora, también lo podemos hacer para, pues obviamente, generar el mismo resultado, un resultado que ya existe, pero cambiando el proceso. Tal vez un proceso más rápido, tal vez un proceso más eficiente, más económico, o un proceso más efectivo que garantice mayor calidad, por ejemplo. Un proceso que garantice más confianza,
o menos desperdicio. Los procesos de la innovación no solamente van enmarcados a que el producto sea mejor o el servicio sea mejor, también pueden ir direccionados a la reducción de desperdicios, por ejemplo, o en este caso, que es muy interesante, que es muy importante hoy, obedeciendo a los ODS, que se alineen con las necesidades del planeta. Por ejemplo, menos contaminación ambiental, menor utilización de agua y menor contaminación del agua, por ejemplo. Menos contaminación del medio ambiente, del aire, un uso más eficiente de los recursos naturales, aunque busquemos un resultado que ya existe. Por ejemplo, la vigilancia tecnológica entonces lo que busca es poder entender de una o de otra manera cómo se realizan esos procesos, bien sea para copiarlos o bien sea para mejorarlos. Lo importante es entenderlos, porque si los entendemos, seguramente podemos o innovar sobre ese proceso y mejorarlo, ahí existiría la innovación, o utilizarlos y desarrollar nuevos productos, y entonces ahí habría innovación. Dentro de este concepto, ¿qué es lo importante para la gestión de la innovación y la transferencia tecnológica? Cuando nosotros hacemos vigilancia tecnológica, la podemos comprender y al poderla comprender, entonces podemos transferirla. ¿A quién? Pues a la organización. Al poderla transferir, al transferirla a la organización, entonces nosotros podemos de una o de otra manera generar un mayor conocimiento, desarrollar más capacidades, proporcionar mejores herramientas y obviamente, pues en este caso, la posibilidad de generar habilidades en personas, en grupos de personas que le permitan desarrollar nuevos productos o nuevos procesos, generando así pues un conocimiento o generando el desarrollo del conocimiento dentro de la empresa, y a eso es lo que le llamaríamos la gestión de la innovación y la transferencia tecnológica. Ahora, para nosotros es muy importante como empresa que comprendamos que la transferencia tecnológica no se daría si no existiera este conocimiento. No pudiéramos transferirlo si no lo comprendemos y si no lo tenemos. No es fácil generar el conocimiento si no sabemos cómo hacerlo. Una de las formas prácticas de hacerlo es entendiendo cómo lo hacen los demás. Y ahí la importancia de la vigilancia tecnológica, de la vigilancia del rastreo de los procesos que los demás realizan y los resultados que ellos obtienen. Para nosotros, como organización o como personas pertenecientes a una organización, es interesante generar nuevos procesos. Esos nuevos procesos van a terminar en el mercado. Esos nuevos productos van a terminar en el mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que las demás empresas también van a hacer vigilancia tecnológica y van a buscar la forma de entender cómo es que nosotros realizamos estos procesos, cómo es que nosotros desarrollamos estos productos y generamos ese nuevo conocimiento. Cómo es que las empresas y nosotros estamos aprovechando los recursos que no solamente conseguimos con las empresas que desarrollan su proceso, sino con nuestro propio desarrollo. Esa mezcla
es lo que genera la innovación. Y la innovación, como creo que ya lo he explicado, así por las ramas, no es un proceso único nuestro, no es un proceso que además se detenga en lo que nosotros desarrollamos y ya. No, nosotros tomamos lo que los demás hacen y sobre eso innovamos. Pero lo que los demás hicieron tuvo la innovación que ellos realizaron. Ahora, sobre lo que ellos innovaron, nosotros vamos a innovar otra vez. Y sobre lo que nosotros innovamos, otras personas van a innovar. Y sobre eso, otros innovarán. Y es posible que nosotros, a la vuelta de la tuerca, veamos esa innovación al final, pero no la reconozcamos o no sepamos que inclusive nació desde nuestro proceso o de un proceso que nosotros copiamos y volvemos a tomarlo como un nuevo proceso o como un nuevo modelo y sobre ese volveremos a innovar. ¿Eso qué significa? La innovación es cíclica. Es un proceso permanente, es un proceso que no terminará nunca y que seguramente, pues, yo por lo menos no me atrevo a suponer cuándo o en dónde terminará. Existen varios tipos de vigilancia tecnológica. Bueno, realmente son dos. Cuando uno busca los autores y las personas que hablan sobre vigilancia tecnológica, encuentra que la información realmente sobre lo que significa la vigilancia tecnológica es poca. Y que coinciden en que vigilancia es estar muy pendientes de lo que sucede. Y que no hay una explicación más grande que eso. O sea, mucho que se quiera explicar, el concepto termina en estar muy pendientes de lo que sucede. Pero lo que uno sí puede determinar es que con diferentes formas, diferentes palabras, inclusive de diferentes gráficos, pero todos llevan a lo mismo, explican que la vigilancia tecnológica solo existe en dos formas. Una, denominada pasiva, y la otra, denominada activa. Y entonces vamos a entender qué es esto. La vigilancia tecnológica pasiva es aquella, algunos lo denominan vigilancia tecnológica por encargo, otros vigilancia tecnológica bajo demanda. Entonces, aunque es lo mismo porque después explican que es pasiva, podemos determinar entonces que la vigilancia tecnológica pasiva es aquella que se realiza única y exclusivamente cuando la necesitamos y concierne solo en aquello que investigamos. O sea, hay un tema puntual por el cual nosotros averiguamos. No existe, no aparece ninguna otra necesidad. Averiguamos aquello que nos interesa y hasta allí llegamos. Tiene un inicio y tiene un fin, o sea, es un periodo. Podemos dejarlo allí y volverlo a retomar luego en ese mismo o para ese mismo, para esa misma investigación o para otra. O podemos iniciar una nueva con otro tema. Las empresas, dependiendo de su necesidad, es posible que la mayoría utilicen la vigilancia tecnológica pasiva. ¿Por qué? Porque se concentran en encontrar soluciones y empezar a aplicarlas. Y cuando las aplican, dejan de seguir el rastreo, dejan de rastrear lo que está sucediendo en el entorno, porque se concentran en desarrollar lo que están desarrollando. Entonces, otras personas vendrán y nos harán vigilancia a nosotros. La otra vigilancia, la vigilancia activa. Esta es obviamente, como explica, es contraria, es antepuesta a la pasiva. ¿Qué significa? Que esta es un tipo de vigilancia de manera permanente. No es solamente de un tema, es de qué está sucediendo. Entonces, cuando nosotros vamos a investigar qué tipo de empresas
normalmente hacen una o hacen otra, pues sí encontramos unos grupos muy importantes y muy seleccionados de quién hace la una y de quién hace la otra. La vigilancia activa se refiere a que permanentemente hay un grupo de personas con unas capacidades muy altas, simple y sencillamente en función de ver, de saber, de entender qué es lo que están proponiendo las demás personas. No importa si esto es referente a su empresa, a su proceso o no. Cuando les dije que miramos, o sea, que podemos definir qué tipo de empresas de una manera más concreta se refiere a la una o se refiere a la otra, claro que sí. Normalmente la vigilancia pasiva es más practicada por las empresas que realizan procesos industriales, mientras que la vigilancia activa es más usada por las empresas que realizan procesos de la misma tecnología, del desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, una empresa que se dedique a fabricar neveras o vehículos o que se dedique a fabricar muebles, realizará la investigación correspondiente para, para su propia actividad dependiendo de lo que esté desarrollando en ese momento. Ahora, las empresas de base tecnológica realizarán mayor barrido de las tecnologías de manera más permanente. Por eso decimos que ellas practican más la vigilancia activa, la vigilancia tecnológica activa. ¿A razón de qué? Pues están viendo cómo es que los demás están generando programas y para qué. Cómo es que los demás están desarrollando equipos y para qué. Hacia dónde están cambiando los conceptos de desarrollo de software, por ejemplo. Cuáles son los nuevos algoritmos y en dónde van. Hacia dónde están llevando los productos nuevos. Y entonces, en este caso, pues ambos tipos de organizaciones usarán diferente proceso, unos como insumo para su propio crecimiento y otros como insumo para un desarrollo de productos. ¿Listo? Espero pues que haya quedado explicado qué es la vigilancia tecnológica, qué es el desarrollo de la tecnología basada en la innovación y obviamente la transferencia dentro de la empresa de lo que concierne a la vigilancia tecnológica. Hasta aquí, muchas gracias y pues espero que esto sirva para nuevas oportunidades. Muy amables.